Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. Buenas tardes, compañeros y compañeras de la Nueva Central de Trabajadores, del colectivo de jóvenes de la Nueva Central. Estamos en el programa Las Batallas del colectivo de jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores. El día de hoy queremos comenzar este programa dándole un espacio a nuestro compañero Domingo Salgado Martínez. Él es secretario general de la sección 14 del Sindicato Independiente de Organismos Públicos Municipales y Estatales del Estado de Guerrero. Queremos comenzar este programa con su testimonio y con su denuncia, porque ha sido víctima de hechos que no pueden quedarse por detrás, hechos graves que tienen que ser denunciados y que tenemos que reprochar y demandar justicia de forma unánime en contra de la violencia que se vive en nuestro país. Pero no lo narro yo, compañero, que sean sus palabras. Explíquenos, por favor, qué es lo que ha pasado. ¿Cuál es su circunstancia en este momento? Sí, pues agradecerle, ¿no? Agradecerle a la estación que me abre las puertas, agradecerle a la Nueva Central de Trabajadores, pero agradecerle también al gremio que ha estado pendiente de la situación que ha venido pasando, ¿no? Hace un mes y medio casi la historia narra que fueron despedidos 130 compañeros, ¿no? Fueron dados de baja del Ayuntamiento de Chilpancingo, compañeros que tienen un empleo muy digno, muy humilde, casi la mayoría, el 80% de servicios públicos. Esto lo gritamos, lo narramos y luchamos por la reinstalación de esos compañeros, ¿no? Estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos a nivel estatal en Guerrero. Ahí estuvo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos atento y sí dándole seguimiento, ¿no?, a la reinstalación de los compañeros que habían sido despedidos. Ese fue uno de los puntos. Hubo un jaloneo ahí de amenazas en contra de la dirigencia que representamos ahí en Guerrero, en la sección 14, pero también han sido amenazados algunos compañeros. ¿Cuál es el procedimiento que hemos venido siguiendo, no? Ya estuvimos en la Fiscalía del Estado de Guerrero haciendo el trámite correspondiente, la denuncia. También mi compañera, una que está en la presidenta de la Comisión de Honor y Justicia, también fue amenazada vía telefónica y también ya interpusimos las denuncias. Hemos estado en el Congreso de la Unión, ¿sí?, aquí en San Lázaro, con la ayuda de algunos diputados, intercediendo, viendo y revisando. Hemos buscado también aquí en la Nueva Central de Trabajadores, pues también el apoyo que se ha dado al 100% desde que llegué aquí, desde que inicié en las primeras reuniones a comentarles a la dirigencia que lo que estaba pasando en el estado de Guerrero, ¿no? Hoy lo que se está pidiendo es que haya seguridad para la dirigencia y que haya medidas cautelares para algunos de los dirigentes, pero ahí estamos en ese tema, ¿no? Ya fueron reinstalados los compañeros a la nómina donde estaban, ya fueron reinstalados, se les está pagando. Ahorita el Ayuntamiento de Chilpancingo está pasando por una situación a lo mejor muy difícil. Hoy fue bloqueada la puerta principal porque no se ha pagado la quincena. Ese ha sido lamentable, ¿no? La bombita que ha reventado dentro de esta administración que encabeza el perredista Antonio Gaspar Beltrán. Bueno, sabemos que la situación en el país, sobre todo para los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, ha sido precaria con todos estos gobiernos de tinte neoliberal que, bajo la excusa de hacer programas de austeridad, buscan recortar los salarios de los trabajadores, buscan recortar la planilla de trabajadores, buscan violar los derechos laborales en lugar de hacer modificaciones reales hacia los puestos, hacia los grandes salarios, ¿no? Se juzga al trabajador y no a la política del Estado. Eso, es parte de la denuncia que ustedes vienen realizando. Sí, la denuncia que hemos venido realizando desde hace 6 años, ¿no? Acabas de tocar un tema importante. No hay prestaciones, no hay seguro de vida, no hay condiciones generales del trabajo, no hay estabilidad. Yo creo que el tema de equipamiento de la clase trabajadora lo tenemos que luchar, lo tenemos que solicitar. No hay equipamiento para la clase trabajadora, administración con administración. También unos problemas que hemos denunciado es el tema del ISPET.
el ISPET es el Instituto de Seguridad cuando quieran pensionarse los trabajadores. Hoy no se pueden pensionar los trabajadores porque ese rubro que está destinado al ISPET no se paga, se va hacia otra situación que no sabemos dónde llega, pero pues de que el patrón sí sabe, sí lo sabe, ¿no? Hemos venido señalando desde hace 6 años que está integrado este sindicato, pues estas anomalías y toda esta situación que ha venido pasando dentro de la organización sindical que encabezamos, pero ahí en Chilpancingo, ¿no? La capital del estado, sí. Muy bien, Domingo. Para que quede claro a los compañeros de la audiencia, para que quede claro a las personas que nos están escuchando en este momento, ¿cuáles son las demandas que tiene el Sindicato Independiente de Organismos Públicos Municipales Estatales de Guerrero en este momento? ¿Y cuál es la situación en este momento que se vive en esta campaña de acoso, hostigamiento y violencia que nos has mencionado? Sí, ¿cuál es la campaña? Fíjate que la campaña ha sido, pues, tener un trabajo seguro, ¿no? Pero no lo hay, no lo hay. Teníamos ganado un tema de seguro de vida de 200,000 pesos para cada trabajador, con gastos funerarios y pago de marcha, y fue cancelado también, no se ha pagado. El tema de la campaña que vamos a continuar en estos días, en este año que viene, va a ser el tema del pliego petitorio, reforzar ese tema del pliego petitorio y que la clase trabajadora esté en mejores condiciones, igual como se ha venido viviendo, ¿no? Y como se ha venido solicitando desde hace mucho tiempo, sí. Y la demanda es de que bajen las represalias, ¿no? Que la base trabajadora se sienta contenta, pero también que la dirigencia se sienta segura dentro de este organismo que representamos como sindicato. Bueno, pues muchas gracias, compañero. El día de hoy estamos en su programa Las Batallas. Tenemos la intención de tocar el tema del cambio de gobierno, como ustedes saben, por los promocionales que hemos estado difundiendo. No me quiero despedir de ti sin antes preguntarte ¿cómo ves la perspectiva, ¿no?, de este cambio de gobierno? Es un tema que vamos a tratar ahorita con los compañeros, con el compañero Diego, en unos minutos, en unos instantes, pero es importante pues que también tú nos digas cuál es la perspectiva que se abre en este momento para ustedes, en lo particular como gremio, y cómo ves el enfrentamiento que de una u otra forma se plantea desde el poder federal y el poder estatal, ¿no?, en esta política de saneamiento de la economía pública, de lo que ha hablado Andrés Manuel López Obrador en su campaña, ¿no? ¿Y cómo ves tú ese marco que se abre el día de hoy? Sí, pues el tema del cambio de gobierno a nivel federal, creo que la sociedad del pueblo, se siente con un rostro diferente, con una mano diferente, con una situación de administración diferente. No nada más la clase trabajadora, la ciudadanía, ¿no? Ayer participé en una marcha y creo que pudieron resolver un conflicto. Creo que las autoridades federales están dando un seguimiento que no había dado la otra administración federal, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que la ciudadanía necesite. Hoy estamos a lo mejor en una libre expresión, podemos expresar lo que pedimos, podemos expresar lo que necesitamos. Estamos a lo mejor en otra administración, con un rostro humano muy diferente al que salió. La clase trabajadora votó, la ciudadanía votó por un cambio, y aparte el tema del hartazgo, ¿no? No nada más el desempleo existe dentro de esta sociedad, ¿no? El tema de la discriminación ha sido fatal. Hoy la gente salió a votar no nomás por eso, también salió a votar por lo que les duele, ¿no? El tema de la pobreza, el tema de la discriminación. Hoy ustedes están viendo, días y horas se hablaba de la toma de protesta y siguen hablando en el tema, ¿no? O sea, es una situación que ha venido caminando, pero pues esperamos, y no nada más yo, espera todo el pueblo mexicano, que haya una diferencia, ¿no? Que haya una alternancia en este gobierno federal, y que no nada más al sector trabajador, ¿no? A la ciudadanía, y que los programas federales puedan ser ejecutados así como lo han venido manejando, ¿no? En un proyecto de pueblo, en un proyecto de nación. Bueno, pues muchas gracias, Domingo. Sí, gracias a ustedes. Compañeros, no se vayan, vamos a hablar el día de hoy acerca de la cuestión del cambio de gobierno, los retos, los proyectos, las expectativas que se abren, el acto mismo del cambio de gobierno, qué es lo que ha pasado, cuáles cuestiones son problemáticas, cuáles no. En fin, estaremos abordando este tema con el compañero Diego en unos instantes. No se vayan, continuamos en Las Batallas. Muchas gracias, Diego. Gracias. ¿Qué opinas del cambio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Que era justo y necesario, ya que se habían venido
teniendo muchos acontecimientos que dañaban a nosotros como sociedad, y que todo cambio representa pues fuerzas restrictivas también, ¿no? Yo estoy a favor del cambio y estoy consciente también que corre riesgos y que también puede haber problemas que no estemos de acuerdo en que se hagan, pero nadie está de acuerdo cuando le toca perder, y muchos de los que están perdiendo ahora, de los que están dejando de tener poder, son los que se están quejando, ¿no? Y yo siempre estoy a favor del cambio y estoy de acuerdo en que era necesario para tener una evolución como sociedad, como país, como nación, y siempre y cuando nosotros como sociedad sigamos teniendo ese criterio de buscar ese cambio, pero al mismo tiempo de que ese cambio nosotros seamos los que lo custodiemos y propongamos mejores cambios, hagamos las propuestas para poder seguir manteniendo un crecimiento como país. Bueno, pues buenas tardes, ya regresamos aquí al programa. Acabamos de ver una serie de entrevistas que se han estado haciendo. El compañero Rada ha tomado la iniciativa de preguntarle a la gente cerca de, en la calle, pues, con la que él convive, qué opina sobre este cambio de gobierno. El 1 de diciembre, desde muy temprano, la televisión pues estuvo transmitiendo paso por paso la salida de Andrés Manuel de su casa, la llegada al Congreso de la Unión, la toma de protesta, la comida que tuvo con diferentes invitados a su toma de protesta, y un acto que me parece muy particular de comentar, que es esta transmisión, la entrega de este bastón de mando, ¿no? Que mucha polémica ha levantado, porque también recibió en ese acto un crucifijo, ¿no? Que pone también en cuestionamiento el estatus laico de la vida en el Estado, del Estado mismo, ¿no? Cosas que, para no entrar tanto en detalle, me parecen importantes de comentar, porque este nuevo gobierno ha levantado mucha expectativa, ¿no? Ha levantado, como decía el compañero Domingo, una fuerte expectativa de la ciudadanía, del pueblo en su conjunto, porque busca un cambio, ¿no? Porque está harto, está cansado, ¿no? de la miseria, de la violencia, de una serie de reformas que han empobrecido y dificultado las condiciones de vida de la gente en este país. Pero este último evento trata de reforzar, este evento en el Zócalo con comunidades indígenas, siento yo que trata de cerrar una gran pinza de acuerdo y de alianzas, ¿no? Que comienza con su presentación en esta junta que tuvo con empresarios, no sé si la recuerdes, ¿no? Durante su campaña, y que concluye con lo que podríamos denominar uno de los sectores más perseguidos, oprimidos y atacados durante los cientos de gobiernos, de los cientos de años y decenas de gobiernos en este país, que son las comunidades indígenas, las comunidades originarias, ¿no? Que le entregan un mandato, ¿no? Hacen una cierta alianza, pero que se pone en cuestionamiento cuando uno revisa el proyecto económico, el proyecto social que Andrés Manuel plantea para esas comunidades, ¿no? Un proyecto que no necesariamente está sometido a consulta en estas comunidades, o que si está sometido a consulta no cumple con los requerimientos establecidos de consulta para estos casos, respetando modos y seres de cada una de las comunidades, ¿no? No sé cómo tú lo hayas visto. Sí, bueno, es interesante todo lo que tú has dicho, empezando desde el apoyo mediático que tuvo todo el acto, ¿no? A mí me parece realmente es, no sé, un evento digno de analizarse en términos de marketing político, ¿no? Cómo fue utilizado, la cantidad de prensa que llegó fue inaudita, ¿no? La cantidad de representaciones por parte de otros países en cuanto a jefes de Estado y en cuanto a la presencia de representantes de otras naciones también es algo bastante grande, es algo que podemos decir sí es inaudito, que
va muy a la mano de este posicionamiento de Andrés Manuel de querer ser amigo de todos, ¿no? Invitas a Estados Unidos e invitas a Venezuela en un mismo acto, en el cual por una u otra razón Venezuela tiene que estar ausente, aunque llegue a Bolivia, aunque llegue a Cuba, ¿no? Pero muestra así un manejo mediático y un manejo mercantil de lo que yo creo que será el próximo gobierno. Este acto, el seguimiento, ¿no? Parece un montaje, desde que sale de su casa para acudir hacia la Cámara de Diputados, como en el camino hay presencia espontánea, que mucho sí tiene de espontánea y otro tanto tiene también que ver ahí con una cierta manipulación mediática, ¿no? Esto del ciclista que se acerca y le dice no nos vayas a fallar y lo consagra como una especie de redentor del pueblo de México, ¿no? El camino que hace de regreso del Palacio Legislativo hacia el Zócalo, donde la gente se desborda en ánimo y sale al encuentro de su caravana, donde vemos una imagen que no veíamos hace muchos años de la viejita rompiendo el cerco de policías para poder acercarse a darle la mano al señor presidente, y luego el acto en el Zócalo, ¿no? Que ha generado polémica, no solo por el hecho de que, de lo que tú ya mencionaste, ¿no? De que son los indígenas el sector más desprotegido durante los muchos años, un sector invisibilizado, atacado, hecho nada por la política neoliberal, que ahora a partir de la gubernatura nacional indígena también sufre una serie de, por un lado, reivindicación, porque se hace un ritual en el Zócalo, pero por otra parte una visión maniquea de lo que es las comunidades indígenas y de lo que son los pueblos originarios en nuestro país, porque se le entrega un bastón de mando único de la nación cuando no existe tal cosa, ¿no? Decían, no sé, seguramente has visto los artículos que han salido en la prensa de los compañeros que han estado criticando este acto, en el que dicen que pues es un acto inexistente, ¿no? Porque no existe en México la capacidad de que los pueblos originarios puedan tener todos ellos un solo bastón de mando que represente a la complejidad y totalidad de los pueblos, ¿no? Y esto se presenta en el Zócalo como un acto de entrega de estafeta en el cual se consagra a López Obrador como el nuevo presidente. Eso me parece cuando menos polémico y criticable, ¿no? Porque, como bien apuntas, por un lado se hace este acto y por otro lado tenemos el caso del Tren Maya, ¿no? ¿Cómo se empatan estas políticas? ¿Cómo se empatan estos momentos, ¿no? Y el gran ausente dentro del acto en el Zócalo son los indígenas que han estado resistiendo y que han estado luchando durante todos estos años de neoliberalismo del Consejo Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Son parte de las complejidades que se tienen en este cambio de gobierno. Sí, claro. Partiendo de esta valoración sobre los ausentes reales, o sea, yo creo que sí hay una situación bastante compleja para analizar esta situación, porque lo que sí es real es que hay un ánimo desbordado de grandes sectores de la población que están esperando algo de Andrés Manuel, ¿no? Y del nuevo gobierno y de estas estructuras que pues Morena obtuvo una mayoría, ¿no? Aunque durante la campaña vimos los saltos, ¿no? de chapulines como del PRI a Morena, ¿no? de estos partidos, el ánimo ahí está, ¿no? Y creo que lo pudimos ver tanto la noche de las elecciones con el acto en el Zócalo. Desde después, antes, no sé si, por ejemplo, a mí me recuerda mucho el acto que se dio en el Azteca, ¿no? Que fue un evento mediático con más cobertura que cualquier concierto o que cualquier evento deportivo cultural que hay en México, y el acto de ahora, ¿no? Que sí, nos repite la estrategia de este impacto mediático. Yo creo que la encrucijada ahorita tiene que ver en qué cambia, qué se mantiene, cuáles son los aspectos del nuevo gobierno o del nuevo régimen que observamos que van a continuar, cuáles son los que se creen que se vayan a continuar. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte? Sí, está bien, y regresamos para seguir platicando de todo esto? Seguimos en las batallas, compañeros.
Ahí está. Ya, todavía no. Me adelanté. Sí. Perdón. Es que el... Ah, bueno. ¿Cómo se llama? ¿Es pura transmisión en internet? Sí. Sí. Te mando si quieres el link para que lo... Ya lo vi. ¿Ya lo ¿Ya? tienes? Vientos. ¿Qué opinas del cambio de gobierno? Y luego la El canción. nuevo y luego gobierno otro trae, video. representa esperanza para mucha gente. Empezó Fácil el 70% según la última encuesta. su campaña. Y eso está muy bien, y yo me incluyo en eso, pero requiere más, ¿no? La esperanza es necesaria, por supuesto no existía hasta hace poco tiempo, pero hay que seguir siendo críticos ante cualquier cosa que pueda decidir el gobierno, ¿no? El gobierno ha tomado unas decisiones maravillosas, incluso antes de ser gobierno ya en funciones, pero ha tomado otras que son deleznables incluso, como por ejemplo la creación de la Guardia Nacional, que es una militarización aún más profunda del país. En los debates, por ejemplo, y creo que es un momento en donde se tiene que tomar mayor participación por parte de los ciudadanos, de los estudiantes mucho más, y pues sería mi opinión en pocas palabras resumirlo como que el cambio de gobierno lo que abre, me parece, es una pauta a que haya mayor participación.
Bueno, pues estamos en las batallas, compañeros, regresamos. Estábamos ahorita hablando, Diego y yo, acerca de esta cuestión de que el establecimiento de este espectáculo mediático tiene que ver con el tema de la legitimidad. Y la legitimidad del nuevo gobierno pende, sí, de los 32 millones de votantes que tuvo, pero también el gran reto de este nuevo gobierno sería el mantener dicha legitimidad y qué acciones puede tomar o está tomando ya para poder mantener este arrastre popular, ¿no? En el cual los pueblos originarios no se encuentran representados, ¿no? No se encuentran dentro de esta base social que le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del pasado 1 de julio. Sí, la legitimidad que tiene este gobierno, me parece que van a tratar de mantenerlo, porque más allá de pensar que este nuevo periodo es ya un nuevo régimen o es una nueva época o es ya la cuarta transformación, el nuevo gobierno, que yo creo que es como la caracterización más sencilla y útil para este momento, ¿no? Está buscando construir un proceso que sí plantee un nuevo régimen, que sí plantee un nuevo un nuevo modelo, ¿no? Dicen diferente al neoliberal, pues, pero justo las medidas que por muchos lados están surgiendo, ¿no? Esto del nuevo aeropuerto, el tema de la ley de punto final para funcionarios que hayan cometido delitos antes del 1 de diciembre, etcétera. Son medidas que muy contradictoriamente están siendo lanzadas por el mismo gobierno, ¿no? Es un nuevo gobierno que debe mantener entonces esta legitimidad para que cualquiera de estas medidas no repercutan en el trayecto hacia esta cuarta transformación que le han nombrado. Y que hay que decirlo, o sea, el hecho de que el nuevo gobierno plantee un modelo distinto al neoliberal no significa que necesariamente este nuevo modelo va a ser 100% distinto al neoliberal, va a ser o antineoliberal, ¿no? O sea, creo que cada modelo siempre es una síntesis junto con lo nuevo que surge y lo viejo que sirve, ¿no? Y en este caso, estas medidas positivas que ya se están haciendo en los primeros 3 días del nuevo gobierno, que son la comisión para el caso de Ayotzinapa, que es la cancelación del aeropuerto, ¿no? Al parecer ya no están entrando las máquinas y Hacienda va a comprar los bonos, ¿no? de quienes invirtieron en este proyecto de décadas, ¿no? Pero estas medidas, como decía hace rato, se nivelan, ¿no? Se contraponen como una especie de equilibrio, ¿no? Con el tema de la militarización, ¿no? Un gobierno que había una propuesta de este gobierno que había sido abrazos no balazos, ¿no? Ahora resulta que no solamente no va a regresar el ejército a los cuarteles, ¿no? Sino que ahora va a haber más por la vía de la policía militar. De la policía militar, de la Guardia Nacional, ¿no? Guardia Nacional. Que le llama. Difícil, ¿no? Creo que es otro tema, ¿no? La relación que tiene Andrés Manuel con el sector castrense, con las Fuerzas Armadas. Hay varias lecturas sobre esto de la Guardia Nacional, pero lo que queda claro es que por todos lados, en todos estos sectores, con el sector empresarial, el mensaje hacia afuera del acuerdo con sectores de comunidades originarias de indígenas, genera como toda esta expectativa, ¿no? Como todo este telón de fondo, no, por no decirle show, ¿no? Porque creo que sí hay más, que más que un show, ¿no? O sea, no solamente mediático, que está tratando de mantener por todos lados, ¿no? Como decíamos en programas pasados, ¿no? A Villalobos, que es uno de los principales impulsores de los transgénicos, ¿no? O a Romo, que es uno de los principales inversores en transgénicos, y a personajes como Elena Álvarez Bulla en CONACYT, ¿no? Como dos polos, ¿no? Que no podrían estar juntos en un mismo proyecto, pero que están ahí, ¿no? Entonces, esta legitimidad me parece
es esencial para este gobierno y va a ser, por donde creo, van a mantener una política de medios, van a mantener una presencia de Andrés Manuel, está haciendo giras, ¿no? Se fue a Veracruz, un mitin masivo, o sea, como que vuelven estas formas a las que al menos la juventud no estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, hace mucho ya no hay estos actos protocolarios del 1 de septiembre, donde el presidente desayunaba y estaba la televisión ahí grabándolo, y luego se dirigía a la Cámara de Diputados para dar el informe, ¿no? O sea, como que toda esta parafernalia que adornaba al presidente y generaba esta ilusión de que el pueblo se volcaba a verlo y que estaba ahí, pues regresa, ¿no? O sea, hubo un momento en el que no nos tocó vivirlo y no estaba, y ahora regresa y regresa con fuerza, ¿no? No sé, yo creo que las partes malas al final puede que acaben pesando más que las partes positivas, ¿no? Creo que ahí hay un primer reto, creo que hay un primer momento en el que nos tenemos que sentar a reflexionar sobre esta tensión hacia dónde va a derivar, ¿no? O sea, si la legitimidad de Andrés Manuel se cae y se rompe por alguna situación que él no pueda controlar, ¿qué puede pasar, no? Sí, bueno, también hace unos meses, justo en este periodo de transición, recuerdo haber escuchado en un foro que se hizo en Michoacán una respuesta de Mireles, ¿no? Le preguntan qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que viene con el nuevo gobierno? Y él decía con bastante claridad que Andrés Manuel ganó no por el hecho de ser él Andrés Manuel o de tener una gran propuesta de gobierno o de tener un plan nacional que vaya más allá del neoliberalismo, ¿no? No lo dijo con estas palabras el compañero Mireles, pero dijo algo así, ¿no? No ganó él por ser un sabio, por ser un erudito o por sí mismo, ¿no? Digamos, principalmente ganó porque estamos hartos, ¿no? De las políticas entreguistas, de la violencia, de la precarización, de la desigualdad, de la falta de empleo, seguridad, salud, etcétera. En eso reside, creo yo, gran parte de la legitimidad de Andrés Manuel, porque se ha pintado como justamente lo alternativo, lo distinto al PRI, al PAN, a los gobiernos neoliberales, aunque mantiene en gran parte la política neoliberal, ¿no? Hay que decirlo así, no hay que ser ingenuos. Andrés Manuel López Obrador, en grandes rasgos, mantiene políticas y contratos neoliberales. Es el hecho de, por ejemplo, en esta buena acción, ¿no? Que hemos catalogado como buena acción de la cancelación del nuevo aeropuerto. Bien, se cancela el nuevo aeropuerto en Texcoco, pero se manda hacia Santa Lucía y se manda con un esquema de inversión privada, neoliberal, de incentivación a la libre economía, etcétera, etcétera, ¿no? De los megaproyectos. No se pone en cuestión, digamos, el fondo de la economía de entrega, no se pone en cuestión el fondo de la explotación capitalista, ni de la eliminación de la biodiversidad, la entrega del territorio, todo esto que supone la economía de libre mercado, claro, ¿no? Lo que se pone en tela de juicio desde la retórica gubernamental es la corrupción. Y este discurso de la corrupción, este discurso anticorrupción, de austeridad republicana, de liberalismo del siglo XIX, porque a final de cuentas su propuesta no es ni socialista, ni anticapitalista, ni postcolonialista, ni anticolonialista, ni ninguna de estas tantas definiciones que hay, ¿no? Él se ha mantenido, digamos, en una caracterización liberal, burguesa, de hace 2 siglos, ¿no? Juarista, ¿no? Juarista, que rescata algunas cuestiones nacionalistas de Cárdenas. Bueno, este modelo que observamos tiene sus pros, tiene sus contras, ¿no? Sus pros hemos numerado fácilmente las acciones de estos últimos 3 días, ¿no? El avión presidencial, lo del nuevo aeropuerto, y lo que sí le da en la madre a los neoliberales, lo que sí puede abrir un espacio para ver lo que es el monstruo de corrupción, de contubernios y la barbarie capitalista, es lo de Ayotzinapa, ¿no? Yo creo que sobre todo el caso Ayotzinapa nos abre un espacio grande a los movimientos sociales para observar y decir que ahí está lo que hemos denunciado durante mucho tiempo, ¿no? El contubernio, gobierno, grupos empresariales, grupos
grupos narcotraficantes y corporaciones de seguridad como un gran monstruo de lo que está mal en este país. Pero por otra parte está, como bien tú lo has dicho, perdón a los funcionarios corruptos. ¿Cómo avanzas una comisión de la verdad de Ayotzinapa al mismo tiempo de que pones punto final? Sí, ¿no? Claro. ¿Cómo avanzas en un proceso de reconciliación nacional sin hablar de la justicia hacia los afectados, ¿no? Porque desde la retórica de el nuevo gobierno se habla del perdón, ¿no? Del perdón, no olvido, ¿no? Pero perdón. ¿Cómo puedes perdonar si no hay justicia? ¿Cómo puedes perdonar si no se ha juzgado a los culpables de las injusticias? ¿Cómo puedes abrir una comisión de la verdad de Ayotzinapa si no estás dispuesto a pisar los callos necesarios para que esto se haga realidad, ¿no? Sí, o sea, en realidad la caracterización de este nuevo gobierno nos señala los límites y las tensiones, ¿no? O sea, tú decías hace rato, es un gobierno que mantiene políticas neoliberales, ¿no? Pero se explica porque en realidad, tú también lo decías, ¿no? No es un gobierno anticapitalista, no es un gobierno que transgrede o disuelve, ¿no? Las relaciones capitalistas, ¿no? O sea, la propiedad privada se mantiene, se asegura, ¿no? Cuando dice Andrés Manuel incluso que va a mantener los contratos con gobiernos anteriores, que los va a respetar, ¿no? Que no va a haber renacionalizaciones, ¿no? Que ninguna industria va a ser nacionalizada, por el contrario, con lo que hay, con los cascarones que hay en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, convoca a trabajadores, jubilados, etcétera, a relanzarla, ¿no? Cuando lo que sí se requiere es una renacionalización de esas industrias, ¿no? No basta, pues, ¿no? También se mantienen las relaciones de trabajo asalariado. Ahí hay un punto que creo que ahorita podremos ir hacia allá, porque la política laboral de este nuevo gobierno está muy en el sentido del outsourcing, está muy en el sentido de la tercerización, de la incorporación de fuerza de trabajo joven, pagada por el gobierno, pero explotada por privados, ¿no? O sea, todo un esquema que es incluso nuevo para los movimientos, ¿no? Para pelear contra ellos, ¿no? Entonces, como no se cambian estas relaciones fundamentales que sostienen al sistema capitalista, muy difícilmente tienes cancha para pensar y echar a andar otras cosas, ¿no? El modelo neoliberal que está muy acotado, que siento yo también hay una amenaza de salida violenta ante este proceso, no solo por parte de la derecha o del régimen que está resquebrajándose actualmente, de todas esas fuerzas políticas que, como tú decías, en Ayotzinapa se puede ver muy claro, ¿no? El punto al que Ayotzinapa llegó fue a tocar las puertas del ejército, ¿no? Y el ejército dijo, no, aquí no van a pasar, aquí no pasó nada, no pueden ustedes entrar aquí, ¿no? O sea, las amenazas son muy claras, ¿no? Pero también, por otro lado, la presión que el pueblo durante estos 6 años, incluso antes, ¿no? Con Calderón y demás, organizado y luchando, también presionaba, ¿no? Y presionaba cada vez con mayor fuerza, y cada vez vimos demostraciones que anunciaban una insurrección, ¿no? En el caso de el Asente en 2016 y Nochixtlán, ¿no? Pero también el caso de Ayotzinapa, el caso del gasolinazo, ¿no? Irrupciones que presentaban un escenario complejo y que me parece le están apostando actualmente a este gobierno. O sea, sí me parece que puede haber un pacto, que puede haber una pásale, ¿no? O sea, vas, porque este país está con todas estas contradicciones resquebrajándose, ¿no? Entonces, muy difícilmente me parece que se van a poder cambiar incluso cosas a profundidad del modelo neoliberal, ¿no? Se mantiene la autonomía del Banco de México, la deuda se va a respetar, la deuda externa con bancos internacionales y otros mecanismos que impiden que el Estado y que el gobierno puedan echar a andar nuevas transformaciones, ¿no? O sea, ahí creo que también hay un momento un espacio muy acotado, ¿no? Que difícilmente en estos años, me parece, el nuevo gobierno va a poder revertir. Y eso abre el espacio para platicar acerca de los retos que tenemos, ¿no? Como movimiento social, como sectores organizados, como grupos de trabajadores, y los retos que también se plantean desde el mismo gobierno, ¿no? Sus diferencias con el PRI, con el PAN, cómo se mantiene de un lado, cómo empieza a negociar, qué
qué es lo que mantiene del esquema neoliberal y en qué parte se va hacia este proteccionismo de Estado a los sectores productivos. Pero de nuevo, ¿qué te parece si vamos a hacer un corte y regresamos para platicar de todo esto? Continuamos en las batallas, compañeros. Pues que se espera que en este cambio sea pues un cambio positivo, ¿no? Ya se hablaba continuamente de que se optó por este gobierno como una forma de salirse de todo un esquema político, ¿no? Pero yo creo que como algo nuevo debería ser una transformación que México necesita. No sé qué dije, pero ya. No hay razón, deja de temer, todo puede ser tan cambiante. Por favor, tienes que escuchar, mis palabras no van a herirte. Puede que no encuentres el camino te lleve a buen destino, pero todo sigue igual dentro de ti. El cambio de gobierno. Puede que no sepas si es mejor emborracharse con sudor cada noche que sentir esta pasión que arde en ti. No sufras más, pues no hay razón. Deja seducir tu corazón. Pues que hay mucha incertidumbre. Estuve viendo los resultados de las estadísticas y la cantidad de millones de votantes que tuvo Andrés Manuel fue claramente superior a la que tuvieran Calderón, Fox o Peña. Entonces hay ciertamente un gran dejo de fe en López Obrador. Falta ver que pueda cumplir con la mayor parte de lo que promete, o lo que pretendió prometer en su momento. A ver cómo le va. A nivel personal me muestro un tanto escéptico, pero también veo como algo positivo el hecho de que, aunque sea en forma, se haga un ligero cambio de gobierno. Bueno, compañeros, estamos de regreso. Como podrán ver, tenemos a un nuevo compañero dentro del panel, el compañero Axel, también del colectivo de jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores. Esperamos que no les incomode. No, esperamos pues continuar con este diálogo, con este debate acerca de lo que significa el cambio de gobierno. Hemos hablado hasta el momento del acto mismo que se realizó el pasado 1 de diciembre, lo que ha significado todo este montaje y las distintas actividades y acciones de gobierno que llevan
como finalidad el mantener la legitimidad de Andrés Manuel López Obrador, que tiene por otra parte una contradicción al seno de sus mismas políticas. Los retos que observamos dentro de toda esta caracterización del nuevo gobierno, podemos decir que sobre todo nos centraremos en los retos que tenemos nosotros como movimiento social, ¿no? Como grupos organizados. Ya los retos del gobierno pues tendrán que ver con la cuestión de los empresarios, con la cuestión de cómo coinciden su retórica oficial para que se pueda conciliar los intereses empresariales con el asistencialismo popular, o vayamos a saber cómo vayan a tratar de conciliar estas cosas, ¿no? Hablábamos hace rato del problema mismo de este programa por la paz y la conciliación nacional, hablando por una parte de la Comisión de Verdad de Ayotzinapa y por otra parte de una ley de punto final, para no hablar sobre la corrupción, sobre la militarización, etcétera, etcétera. Esos son problemas del gobierno, esos son retos del nuevo gobierno. Los retos nuestros, los retos de los trabajadores, ¿cuáles serían? ¿En dónde estamos parados y cómo observamos que viene la política del próximo gobierno? Pues yo enumeraría así rápido para comenzar a comentarlos 3 retos, ¿no? Esto, bueno, hemos dado un mapeo muy rápido, una reflexión muy rápida de algunas contradicciones, de algunas acciones del nuevo gobierno, pero es un gobierno que ha lanzado un discurso de 100 propuestas, ¿no? En este mitin de toma de protesta el 1 de diciembre, como que ahí hay buena tela donde cortar para hacer análisis, ¿no? Aquí nada más hemos planteado una embarrada de algunas cosas que nos parece nos da piso para presentar estos 3 retos, ¿no? El primero, creo, sería, o es más bien, mantener una independencia política, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? El movimiento está ahorita en este proceso de entender la legitimidad que tiene Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel ha sugerido y ha lanzado mensajes para distintos sectores de trabajadores, pueblos indígenas, la juventud, ¿no? Y esos mensajes, de una otra forma, tienen un efecto desmovilizante, ¿no? Entonces, uno de los retos es mantener esta independencia política para poder empujar movilizadamente medidas que mejoren las condiciones de las y los trabajadores, ¿no? Las condiciones de vida. Déjame, te interrumpo en ese punto porque me parece sumamente importante lo que acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de grupos de trabajadores, de grupos sindicales que se montan sobre la retórica oficial del gobierno y que dicen: nosotros caminamos junto a la política laboral que se está por desarrollar o que se desarrollará durante los próximos años, ¿no? Prácticamente diciendo: abandonamos nuestra independencia de clase, abandonamos nuestra autonomía como organizaciones y nos sumamos a tu programa macroeconómico de incentivación, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ver que gran parte de todo ello lo realizan los que antes estaban plegados al PRI, que ya no tienen posibilidad de movilizarse, ¿no? Son organizaciones, grandes aparatos como grandes elefantes que no se pueden mover y que realmente en muchas partes sus amenazas de huelgas y sus amenazas de movilización son falsas porque no lo han hecho en 70 años y no lo van a hacer el día de hoy, ¿no? Pero, por ejemplo, también llega a otros grupos organizados. Estaba yo pensando ahorita en nuestros compañeros damnificados, que esperemos nos estén viendo y les mandamos saludos y refrendamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo con ellos. Por ejemplo, en la política del nuevo gobierno de la Ciudad de México se plantea atomizar a los damnificados, ¿no? Se plantea realizar un asistencialismo individualizado. Y entonces Damnificados Unidos de la Ciudad de México tendría que desmovilizarse para poder acceder a los fondos de reconstrucción, cada uno de ellos por separado. Claro. Entonces puede darse de las dos partes, ¿no? La cuestión de la independencia política, como aquellas organizaciones que se pliegan a la política total del gobierno y aquellas organizaciones que son eliminadas de facto dentro de esta retórica de ayudar a los sectores vulnerables, que negando los procesos organizativos, colectivos, y entonces ese sería uno de los grandes retos que tenemos nosotros, mantenernos independientes de la política gubernamental,
como un principio real, ¿no? Como un principio que no es gratuito, hay que mantenernos con independencia y con autonomía. Si quieren, después complejizamos de qué es, ¿no? De qué se trata todo esto. José Revueltas escribía mucho acerca de la autonomía y de la independencia de clase, pero por otra parte, esta andanada a través de los programas y políticas sociales para poder dispersar a los procesos organizativos, ¿no? No hemos observado qué es lo que sucederá en el sector campesino, por ejemplo, si se aprovechará a estas grandes centrales desde el gobierno federal, como la central campesina cardenista o la CNC, centrales con distintas categorizaciones e ideologías políticas, pero a final de cuentas grupos que organizan a la base de campesinos, o la UNTA o todas estas otras organizaciones que existen ahí de tipo agrario, o si van a buscar, por otra parte, disgregar y atomizar todos estos movimientos con programas individualizados en los que realmente les llegue la ayuda, ¿no? Porque esa sería la otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, en los programas de apoyo a vivienda, yo recuerdo hace unas décadas cuando los Panchos Villa tenían todo este problema de la lucha por la reivindicación de la vivienda digna, que el gobierno sacó el INVI como un método para poder desmovilizar a los Panchos Villa y atender individualmente las demandas de vivienda digna de la población, ¿no? Entonces, son dos aspectos de un mismo problema, ¿no? La independencia política. Sí, aunque en todo momento está esta situación de mantenernos independientes del gobierno y de su partido, ¿no? Y de estos partidos, pues, ¿no? Porque, bueno, es una reivindicación que surge al calor de el presidencialismo único y el PRI como Estado, ¿no? Etcétera. Pero ahora creo que el reto que se mantiene, digo, ¿no? O sea, estos ejemplos que acabas de dar, que son rasgos de este modelo, ¿no? De esta forma de hacer política muy a la priista, nos impone o tiene una particularidad, ¿no? Que es un gobierno con legitimidad. Muy sencilla, muy fácilmente podemos asistir a un nuevo proceso de neocorporativización, ¿no? De sectores ahora creo yo nuevos como juventud, mujeres, indígenas, ¿no? O sea, ancianos, que no existían, ¿no? O sea, jubilados, justo, ¿no? O sea, recordándonos aquellos procesos de corporativización donde eran trabajadores, campesinos, ¿no? Que sostenían la legitimidad del Estado, ¿no? Entonces, el reto de mantenernos con independencia política ahora también nos exige conformar una propia identidad, ¿no? Una identidad a la izquierda de Morena, una identidad de oposición de izquierda incluso, ¿no? Para poder no solamente ganar el espacio que hay a la izquierda de Morena, sino también ganar el espacio de la oposición, ¿no? Porque si le dejamos a la derecha, al PAN y al Frente Nacional por la Familia y a todos estos monstruos mexicanos contra la corrupción, claro, ¿no? A la marcha en favor del aeropuerto, o sea, a este monstruo reaccionario le dejamos la oposición, estamos perdidos, ¿no? O sea, porque se decía en las redes que hay quienes quieren que el gobierno de Andrés Manuel falle, ¿no? Que hay quienes esperan que falle para decir se los dije, y lo que nosotros queremos no es que falle, ¿no? Porque si el gobierno de Andrés Manuel falla, se va a traducir en el regreso de la derecha, en el regreso de fuerzas reaccionarias, ¿no? Brasil es un claro espejo, ¿no? Pero tampoco eso significa que queremos que triunfe, porque el triunfo del gobierno de la política de Andrés Manuel es el Tren Maya, el despojo, la militarización, el perdón a los culpables, ¿no? O sea, entonces estamos ahí en una complejidad que, por eso yo digo, para poder sostener esta independencia política es necesario, como un segundo reto, constituirnos en una fuerza, en un bloque político-social a la izquierda de Morena, donde agrupemos distintas fuerzas, distintos proyectos, no solamente una perspectiva política, sino también de resistencia, ¿no? de propuestas de alternativas a distintos niveles, barrios, colonias, ciudades, el campo, la ciudad, ¿no? Que es un poco la agenda también que la Nueva Central ha estado colocando por la vía de sus distintos colectivos, ¿no? Entonces, como dos retos, creo que podemos comenzar planteando estos dos. Un tercero sería, ya lo mencioné de pasadita, el tema de la derecha, ¿no? Un tercer reto es evitar que esa derecha que está saliendo a las calles,
que se está multiplicando porque el discurso neoliberal así lo permite, ¿no? Es evitar que crezca, evitar que fermente y tengamos marchas de cientos de miles de personas convencidas de que la salida es conservadora, reaccionaria o fascista, ¿no? O sea, ese es un tercer reto que en perspectiva podríamos plantear, ¿no? De aquí al... Me parece que otro reto igual que debemos de tomar en cuenta es capitalizar la poca o mucha disposición que existe por parte de este nuevo gobierno para con los problemas de todos los movimientos sociales. Se me viene a la mente lo que pues ocurrió ayer en la movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y pues lo que salió de ella, una disposición por parte de la nueva secretaria de Energía, Rocío Nale, pero también no ir olvidando que ellos solos no van a hacer nada. Me parece que se necesita también de la presión de una u otra forma por parte de las organizaciones para que estos cumplan las demandas. Claro, buscar la solución de nuestros conflictos es parte de los grandes retos inmediatos que tenemos que utilizar, ¿no? Pero para ello necesitamos, como bien dice Diego, mantener la independencia política, tener la capacidad de aprobar lo que está bien, ¿no? Que de hecho es parte de las resoluciones de la segunda conferencia de la nueva Central de Trabajadores y de su posicionamiento del ESME el pasado 27 de septiembre, donde decíamos, ¿no? Nosotros podemos aprobar lo que está bien, podemos aprobar lo que beneficia al pueblo, podemos aprobar la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, podemos aprobar la cancelación del aeropuerto, la venta del avión presidencial, pero tenemos que criticar sin duda alguna aquello que está mal, ¿no? Claro. Sin caer en sectarismos, sin caer en posiciones de extrema izquierda que en ocasiones se confunden también con la extrema derecha, ¿no? Uh-huh. Y esto para solucionar los problemas que tenemos, ¿no? Es imperante, es necesario, ya son 9 años del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. No podemos esperarnos más, no nos hemos esperado, ¿no? O sea, tampoco es una cuestión de que hayamos estado sentados esperando la llegada del 2018 y la solución de todos nuestros problemas. No, mantenernos en esta línea de solucionar nuestros conflictos, de darle solución a las demandas políticas y económicas de los movimientos sociales a través de la movilización, como bien dices, porque por mucho que sea un gobierno con una lavadita de cara hacia la izquierda y hacia el pueblo, no va a movilizarse y no va a solucionar los problemas por sí mismo, ¿no? Se requiere de la participación política de los afectados, se requiere de una mayor participación de la población, y ese es un aspecto que quedó fuera completamente de su discurso en el Zócalo capitalino, ¿no? Observábamos claramente cómo iba numerando estos 100 puntos, ¿no? Yo voy a hacer esto, les vamos a dar esto, y prácticamente era un quédense quietecitos, apóyenme cuando les diga que me apoyen, pero tampoco se vayan a movilizar de más porque esta gente nos da la vuelta, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es ¿cómo le hacemos, no? Tenemos problemas, tenemos retos. Están estos 3 retos que bien acabas de colocar. Acá está la cuestión de la capitalización de la legitimidad que tiene el nuevo gobierno, que se abren como un horizonte para poder adelantar escenarios dentro de este nuevo periodo. Sí, claro, el tema me quedé pensando con el tema de las demandas, porque asistimos también, esta derecha que sale a las calles es un elemento que nos presenta un periodo distinto de abierta lucha de intereses, ¿no? Entre los trabajadores y los sectores empresariales, ¿no? Pero justo por eso creo que es bien importante remarcar nuestra perspectiva de ser una izquierda opositora en parte de un bloque, ¿no? Con alternativas, con un discurso que esté en sintonía con lo que está haciendo en el terreno, ¿no?
porque el gobierno, claro que va a resolver demandas, ¿no? O sea, lo del aeropuerto, el meeting que menciona Axel el día de ayer de la NUE y el ESME, ¿no? Son ejemplos de disposición de este gobierno, justo por lo que decíamos de la legitimidad, para poder avanzar en su proyecto, ¿no? Pero eso no significa que la resolución de estas demandas mejoren en su totalidad las condiciones de vida de las y los trabajadores, ¿no? Del pueblo en general. Habrá cosas que pongan en entredicho esta premisa, ¿no? de mejorar las condiciones, ¿no? El Tren Maya es uno de ellos, los proyectos de las zonas económicas especiales que se mantienen también son parte de esto, el proyecto transísmico sigue siendo parte de esto, ¿no? Y sin fin de situaciones que van a ser novedad al futuro, ¿no? Y que van a plantear una reconfiguración en los movimientos. Entonces, decimos, creo, y que es bien importante subrayar, el gobierno puede resolver demandas, este nuevo gobierno puede resolverlas, ¿no? Porque viene con esta legitimidad y si lo hace, se da baños de pureza, ¿no? Pero esto no significa que resolviendo esa demanda concreta, inmediata, gremial o sectorial o como la queramos definir, va a repercutir en el conjunto de la mejora de las condiciones del pueblo en general, ¿no? Y ahí creo que por eso hacía este comentario de la política laboral de Andrés Manuel y de la manera en la que se incorporan jóvenes al trabajo, ¿no? Ahí haría falta en otro momento definir qué tanto se violan los derechos laborales de un sector que se incorpora de forma nueva, que no hablamos de un sector pequeño, hablamos de 2 millones de jóvenes que se van a incorporar por la vía de becas o de aprendizaje o de capacitación, ¿no? Y que van a estar ahí durante mucho tiempo. Son condiciones precarias de trabajo, a final de cuentas. Pero me avisa el compañero, nuestro compañero técnico de Radio ESME, que tenemos que ir a un pequeño corte. Regresamos para despedir el programa. Estamos en Las Batallas, compañeros. ¿Eres joven y estás interesado en la situación actual del país? ¿O perteneces a alguna organización colectiva de la lucha joven? Intégrate al colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores. Organicémonos juntos y compartamos ideas.
Las Batallas. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 a través de Radio Isme. Buenas tardes, compañeros, estamos de regreso en este programa Las Batallas. Estoy con los compañeros Axel y Diego. Estamos platicando acerca del cambio de gobierno, los retos, lo que supone, cuáles son las perspectivas que se dan. Y ahorita, antes de irnos a corte, tocábamos el tema del programa de Jóvenes Construyendo Futuro, ¿no? Uno de los programas que se muestran como uno de los grandes haces, como una de las grandes cartas del nuevo gobierno para poder darle solución a una demanda política y social muy clara, ¿no? La falta de empleo, la existencia de millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, nombrados por el panismo y por el neoliberalismo como ninis, y cómo darle solución a ello, ¿no? Se plantea el programa de Jóvenes Construyendo Futuro como un gran programa estatal en el que se emplearán a 3 millones de personas jóvenes con un salario de 3,600 pesos al mes, el cual se va a dar hacia las empresas. O sea, las empresas van a recibir mano de obra gratis, pagada, gratis, subvencionada, para que les enseñen a trabajar. Van a extraer plusvalor, ¿no?, de ese trabajo, de esa capacitación. Simple y sencillamente el gobierno les va a pagar el salario de sus trabajadores. ¿Y qué pasa con ese trabajador? Ese trabajo por 3,600 pesos al mes es trabajo digno. ¿Y qué pasa cuando termine el periodo de capacitación de Jóvenes Construyendo Futuro? Va a haber estabilidad laboral, va a haber seguridad social, va a haber un programa de seguimiento, va a haber una incentivación del gobierno hacia las empresas productivas nacionales para que estos jóvenes ya capacitados puedan tener un espacio laboral, o se va a seguir subsidiando a las empresas capitalistas nacionales y transnacionales para que el gobierno siga creando empleos y las cifras mejoren simple y sencillamente, así como así. Son parte de los problemas que se colocan ante este cambio de gobierno y son parte de los escenarios que tenemos que ir observando como grupos organizados de trabajadores y de la sociedad civil también, para pues no quedarnos en una falsa idea de lo que pueda significar este próximo gobierno. Tenemos que despedirnos. Tengo que pedirles a nuestros compañeros que nos den un último mensaje acerca de lo que significa este cambio de gobierno. Sí, me parece que poco mucho sí significa un cambio en el país, más sin embargo aquí la cuestión va a ser no desistir en las demandas de todos los sectores afectados por estas políticas neoliberales en estos 30 años y la necesidad de seguirse organizando y la solidaridad con todos y todas, porque si bien es cierto que se vayan a resolver algunas demandas, van a existir unas que de tajo no las va a resolver el nuevo gobierno. Pues yo lo planteaba como una duda, ¿no? Todo lo que hemos aquí debatido, analizado, reflexionado, me arrojan a una pregunta, ¿no? Las y los trabajadores pueden esperar que el gobierno resuelva sus demandas. El pueblo puede confiar ciegamente en un nuevo gobierno que está atravesado por todas estas tensiones, ¿no? O sea, podemos esperar que la salida o el mejoramiento de las condiciones de vida venga de arriba hacia abajo. Yo creo que no. O sea, cuando decíamos disputar el espacio de la oposición, no significa que porque seamos resentidos o porque no queramos nada con los gobiernos, etcétera, seamos oposición, no, sino porque el gobierno y el programa que actualmente, el programa del nuevo gobierno y este mismo, no son un gobierno de los trabajadores, ¿no? O sea, no es un gobierno en el cual podamos decir, nos vemos reflejados por tal o por cual situación, que sí, habrá canales de comunicación, ¿no? Los Pinos está abierto al público, yo nunca he ido a Los Pinos, ¿no? O sea, ni siquiera una marcha que yo recuerde que llegara a Los Pinos, ¿no? A lo mejor eso va a cambiar, ¿no? Yo tengo esperanza en que cambie, ¿no? Porque nos permitiría entonces a una izquierda que se reorganiza poder levantar un programa que empuje estas transformaciones necesarias para el pueblo más hacia la izquierda, ¿no? O sea, que seamos
partícipes de un proceso organizativo que nos permita que sean las y los trabajadores quienes mejoren sus condiciones de vida, ¿no? O sea, porque esta idea de que dice Andrés Manuel, ténganme paciencia, ¿no? Es una idea desmovilizante, es una idea de pasividad, ¿no? Como si las y los trabajadores, el pueblo en general, no tuvieran las herramientas, la historia, ¿no? La herencia, las posibilidades de construir alternativas desde abajo, sin necesidad de que el gobierno nos dé permiso o nos conceda, o ¿no? Creo que como reflexión me iría con estas dudas, ¿no? Y con esta respuesta improvisada, porque bueno, nuestras transformaciones, nuestro programa, nuestro proyecto histórico de cambio y revolución de las y los trabajadores por eliminar todas las opresiones, etcétera, etcétera, pues no están reflejadas en este gobierno, ¿no? Tampoco creo que sea correcto, tú decías hace rato de la extrema izquierda, ¿no? Caracterizar como un gobierno fallido de facto, así ya, ¿no? Ya por principio va a fallar, ¿no? Porque justo no estamos esperando y no estamos poniendo chonguitos para que el gobierno falle, ¿no? Porque no son nuestras coordenadas. Si triunfe o falle Andrés Manuel, nuestras coordenadas están abajo, ¿no? Están donde la gente está resistiendo y sigue luchando, se sigue movilizando. La NUE, el ESME, ayer salieron a movilizarse. Otros sectores como la CENTE, ¿no? Se siguen planteando, sí, un diálogo con el nuevo gobierno, pero además una movilización independiente, ¿no? O sea, creo que hay que aprender de estos procesos, ¿no? Entonces yo me despediría con esta reflexión. Creo que daría para más y para otros momentos. Apenas el nuevo gobierno comienza y vamos a tener distintos momentos que esto va a ir configurando, y bueno, ahí lo dejaría. Sí, bueno, yo me quedaría con una cuestión que tocamos más o menos de pasada durante el transcurso del programa, respecto a la experiencia histórica de lo que han sido los gobiernos que han buscado transformar sus condiciones políticas y sociales, ¿no? Decía hace rato que en su discurso de las 100 propuestas de gobierno nunca llamó a una participación cotidiana y constante del pueblo, de los trabajadores, de las organizaciones civiles, ¿no? Mucha diferencia, por ejemplo, con otras experiencias políticas en las que se coloca al pueblo como el centro mismo de la soberanía y la participación del pueblo el punto de partida de la legitimidad del nuevo gobierno, ¿no? Estoy recordando el clásico ejemplo del compañero Lenin, ¿no? Todo el poder a los soviets como asambleas, discusión de los problemas, de la realidad real de los sujetos dentro de su cotidianidad, y al mismo tiempo ponerte de acuerdo para poder solucionar ello y organizarte en base a los problemas reales, ¿no? Todo el poder a los soviets era un llamado a la participación constante de la población en la resolución de sus problemas políticos, económicos, sociales. El caso de Fidel, que en discursos fue siempre muy reiterativo, ¿no? Diciendo que el pueblo, sobre todo cuando crea en algo, cuando crea en alguien, pero sobre todo cuando crea en él mismo, es cuando podrá hacer las grandes transformaciones. Y esto se encuentra ajeno, ¿no?, al discurso de al menos en este cambio de gobierno. Se apuesta por una pasividad de las organizaciones y de las comunidades y a una lógica de Estado benefactor. No me gusta, nunca me ha gustado este término, porque el estado de bienestar solamente ha existido en Europa y se construye a partir de la explotación de las colonias, de los pueblos latinoamericanos, etcétera, pero es una especie de planteamiento del estado de bienestar, del estado benefactor, en el que el gobierno observa las necesidades de la población y las resuelve por su grandilocuencia y no por la participación de los grupos afectados. Despedimos este programa con un cartel, con una invitación que tenemos para todos los compañeros que nos están escuchando. El colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores tendrá un espacio para la formación política. Se plantea que este fin de semana, el viernes 7 y el sábado 8, se lleve a cabo una escuela para jóvenes, una escuela de formación política. Pueden ver las bases de en nuestro Facebook, y bueno, está ahorita en pantalla el cartel del evento.
Agradecemos a los compañeros que nos han estado escuchando a lo largo de toda esta transmisión. Agradezco al compañero Iván de Radio SME, que nos ha ayudado en el control, al compañero Axel, al compañero Diego, y bueno, esto sería todo. Muchas gracias, compañeros. Sí. Antes de concluir, decirles que todavía nos queda un programa, que no se lo pierdan, el próximo martes, en vísperas del aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a tocar aquí, como año con año lo hacemos, vamos a dedicarle un programa a este aniversario de este centenario sindicato. Van a estar compañeros del colectivo de jóvenes que también son del Sindicato Mexicano de Electricistas, y con ese programa cerraríamos el año, ¿no? Esperando que el próximo 2019 pues tengamos más claridad sobre estos retos y estas perspectivas, y bueno, como creo que ya no los vamos a ver, no nos van a ver, no nos van a escuchar este año, pues desearles todo lo mejor. Vienen momentos complicados y hay que reponernos con en este periodo de celebraciones y de estar festejando mucho, ¿no? Bueno, y nada más quería agregar como último, pues dedicarle este programa al camarada Huicho, ¿no? Que estaba anotado para estar en este programa por cuestiones personales, él no pudo asistir. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y nos solidarizamos con él, y bueno, yo ahí lo dejaría. Toda nuestra solidaridad para Luis, para el buen Huicho. Así es. Un abrazo, compañero. Bueno, pues continuamos en las batallas. Organizando y trabajando para un mejor futuro. Jóvenes de la nueva Central de Trabajadores. Te esperamos el próximo martes a la misma hora.